¿Cómo les va? Medianoche de jueves, lo que es Entre Líneas, el inicio de una nueva edición que los estamos acompañando en este jueves 12 de marzo de 2026. Y bueno, siempre este gobierno se encarga de darnos mucha tela para cortar. Y en estos últimos días volvió a instalarse en la agenda un tema que atraviesa todos los gobiernos, sobre todo en los últimos tiempos, y no importa el signo político de los mismos, la relación entre el discurso contra lo que es la corrupción y el uso real de los recursos del Estado. En este caso, un gobierno con discursos con mucho énfasis, hasta agresivos, como caracteriza especialmente al presidente Milei, contra la casta, contra la vieja política, contra la política en general. Fíjense qué paradójico, qué contradictorio, en realidad, ¿no? Escuchar a un presidente, a ministros, a legisladores, hablar contra la política. Es tragicómico en realidad con todo lo que estamos viviendo y las acciones que están llevando adelante. Y les decía, un gobierno que vive hablando del fin de la casta, de la corrupción, de los chorros. Y ahora se suma un nuevo caso, porque no nos olvidemos de lo que fue Andís, con el famoso 3% de Carina, nada más y nada menos que servirse de fondos para los discapacitados, las personas con discapacidad, Libra y muchas cosas allí que no tienen una explicación en lo que se refiere a este gobierno que se jacta de ser el más limpio de la historia, porque aparte es la hipérbole permanente, el mejor, el mayor, el más. Siempre no es uno de los, de acuerdo al discurso oficial, uno de los gobiernos más o uno de los gobiernos menos. No, siempre es el más, el mejor, el mayor, el más grande. Y ahora aparece una nueva polémica. Los viajes de quien fuera el vocero presidencial, Manuel Adorni, ahora jefe de gabinete, luego de que trascendiera el uso del avión presidencial a Nueva York acompañado por su esposa, lo que generó cuestionamientos acerca de, en un viaje estrictamente oficial, incluyendo a un integrante de su familia, en este caso su esposa, que nada tiene que ver con ningún ministerio, ninguna secretaría, es coaching ontológica. No nos vamos a poner a debatir acerca de esta profesión bastante de moda, perdón por la descarga, ahí está, lo hemos cortado, y también se dio a conocer el otro día en el programa Data Clave que nosotros compartimos aquí, programa conducido por Mauro Federico, que dicho sea de paso, el próximo lunes 16 vuelve a su horario habitual de temporada, que es el de las 13, se dio a entrever algo que tiene que ver más que nada con, si se quiere, cuestiones sentimentales o privadas del presidente y su esposa, que aparentemente, digo, no tiene que ver con lo estrictamente político. Parece ser que igual no es lo esencial tampoco para en lo que nos preocupa, pero parece ser que la esposa de Adorni habría viajado, lo estaría marcando de cerca por el vínculo entre Adorni y una nueva funcionaria del gobierno, que trabajan bastante juntos y no sabemos si pasó algo o es simple, para utilizar también un término moderno en cuanto al uso que se le da justamente, si no tiene que ver con cierta toxicidad de su esposa. Pero bueno, eso es, si se quiere, accesorio a la información.
El asunto acá es que el propio Adorni, en un discurso tiempo atrás, todavía como vocero, si mal no recuerdo, manifestaba que tenía que viajar en justamente en las giras oficiales, tenía que limitarse todo al funcionario que tuviese algún tipo de injerencia en la actividad a la que se viajaba, más allá del presidente. Es decir, si en asunto económico, el ministro de Economía y quizás sí algún colaborador. Estamos hablando ahora sí del jefe de gabinete, eso no se cuestiona. Pero ¿qué hacía la esposa? Vaya a saber. Más allá de todas las explicaciones que después dio Adorni. Pero también empiezan a sumarse otros datos. Y el debate no es menor, justamente por lo que decíamos. El propio gobierno había impulsado un decreto que prohíbe expresamente el uso de aviones oficiales para cuestiones privadas. Es decir, que la discusión no surge solamente de la oposición o de los críticos del oficialismo, sino también de una contradicción entre lo que el propio gobierno estableció como norma y lo que luego ocurre en la práctica. Nosotros, obviamente, que desde acá, desde el sur de Santa Fe, una ciudad de 20.000 habitantes, una radio online, un diario digital, no tenemos acceso a fuentes oficiales del gobierno. Digamos que nosotros como fuente tenemos los medios que sí tienen acceso a esas fuentes. Y según estuve escuchando en estas últimas horas, parece ser que dentro de todo este discurso y todo lo que se habla y cómo trascienden las cosas, esto no llega a los medios vía kirchnerismo, vía la izquierda o vía cualquier otro espacio que sea opositor. Obviamente no se revelan las fuentes, pero justamente en Data Clave y en otros medios parece ser que todos los que hacen llegar justamente a los periodistas esta información forman parte de la interna libertaria. Es decir, esta información, estos datos, no los arrima, no sé, Juan Grabois, no los arrima Miriam Bregman, Nicolás del Caño, no los arrima José Mayans, no, vienen por el lado de la interna, de un lado que están, digamos, los alineados a Villarruel y del otro los alineados a Javier Milei, o también entre el carinismo y bullrichismo. Las disputas internas hacen que este tipo de informaciones lleguen a los medios. Así, insisto, así dicen las fuentes en las que nosotros nos basamos, por supuesto. Y también apareció un viaje a Punta del Este, en el que Adorni fue acompañado por el periodista deportivo Marcelo Grandío, que antes hablaba exclusivamente de fútbol y de deporte, pero más que nada de fútbol, en las grandes cadenas, en Fox principalmente, estuvo mucho tiempo de panelista en el programa del Pollo Viñolo, por ahí para los que no lo conocen, digo. Trabajó en la hora de Bilardo, pero desde hace un tiempo estuvo ya haciendo, si se quiere, entrevistas de interés general. Muy ideológicamente ubicado a la derecha, muy ideológicamente identificado con este gobierno. Convengamos que la amistad con Adorni viene antes de que Adorni esté en la función pública. También les recuerdo a los quienes lo conocen que Adorni era periodista, no lo dejó de ser, pero digo, trabajaba como periodista, pero siempre en un segundo plano, ha sido panelista, digamos, no ha tenido por ahí el programa de Adorni. Lo cual también hace que no cierre los números en cierto estilo de vida adquirido, más allá que uno sabe que el sueldo de un ministro no es el de un docente. Pero bueno, trascendió un viaje con un vuelo privado, o en un vuelo privado, con este periodista. Las explicaciones públicas, lejos de cerrar la polémica, la ampliaron. Porque Grandío, en sus defensa, fue bastante llamativo en los medios de comunicación, con declaraciones confusas y hasta un furcio televisivo que terminó viralizándose y alimentando aún más la discusión sobre la transparencia y la relación
entre el poder político, el periodismo y la utilización de recursos, porque el propio Grandío dijo, el dinero del Estado. Freud se hace una panzada. Mientras tanto, el tema escaló también en el plano institucional. Distintas presentaciones judiciales pidieron investigar un posible enriquecimiento ilícito, lo que abre otro capítulo en una historia que recién comienza y que probablemente tenga repercusiones políticas en los próximos días. Pero en este país todos los días pasan cosas y veremos qué sucede. Digamos que ya casi no se habla del 3% de Karina, vamos a ser sinceros. Ahora sí se reflotó el caso Libra, pero bueno, veremos cuánto tiempo se sigue hablando de los viajes de Adornio, que aparecerá. Lamentablemente lo que aparece para tapar un caso es algo peor siempre. O en términos económicos, o en términos políticos, o en estos términos que tienen que ver, bueno, no dejan de ser políticos, pero vinculados a la corrupción. Pero más allá de las responsabilidades individuales, el punto central vuelve a ser el mismo que aparece. Algo de este tipo, la famosa doble vara, a esto hacíamos hincapié. El gobierno este que llegó con un discurso muy duro, como los privilegios de la política, el uso discrecional de los recursos del Estado, la corrupción, los chorros. Un discurso que fue una de las claves que lo legitimó frente a la sociedad, hay que reconocerlo. Más allá del cansancio de la sociedad con los gobiernos anteriores por muchos aspectos, uno de ellos fue este discurso de venimos a ser los más transparentes de la historia, no aprovecharemos los recursos del Estado, se acabaron los privilegios. La casta, y media casta está en el gabinete, está en la legislatura dentro del bloque oficialista. Y esta sociedad cansada de los escándalos de la corrupción dijo, bueno, probemos por aquí. Por eso cuando aparecen estas situaciones que parecen contradecir el relato, el impacto suele ser mayor. No es solo un viaje, una foto, sino la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace justamente. A ver, y no se reduce a este gobierno. La política de nuestro país tiene una larga historia de promesas de transparencia que luego chocan con la realidad del poder. Todos llegan diciendo vamos a ser los más transparentes de la historia, se acabó la corrupción. Y vimos lo que ha pasado. Y esto cada vez que ocurre el costo no lo paga un funcionario de un gobierno, sino la credibilidad de las instituciones. Las personas, la sociedad, buena parte mejor dicho, dice esto es la política. Es como cuando dicen los sindicatos son corruptos. No, porque es, a ver, los sindicatos son un ente. Los sindicatos no son un sujeto, una persona. La política es corrupta, no. Nunca puede serlo, la política. Que hay políticos corruptos, bueno, está a la vista, por supuesto. Que hay sindicalistas que viven como empresarios, especialmente en nuestro país, y que su lucha, entre comillas, se reduce a un tuit enojado. Obvio que existen, pero no se puede decir el sindicalismo es corrupto o no sirve. Sin sindicalismo, con todos sus defectos, en Argentina, en cualquier lugar del mundo, olvídense, si no se respetan los derechos con la existencia de leyes, imagínense sin ellas. Allá las leyes se canalizan a través de la política, por eso también. Sin política no se hubieran obtenido tantos avances en la sociedad, con todas las contradicciones, por supuesto. Aparte, ¿cómo se gobernaría sin política? Pues nadie te explica eso. Se tiene que acabar la política, uno lee. Bueno, ¿y cómo se gobernaría? ¿Qué vamos a volver? No, y no se me ocurre ningún ejemplo a qué volver. Porque el poder monárquico también era política. O cualquier otra forma de gobierno.
Y la pregunta que queda en definitiva es bastante simple e incómoda. La lucha contra los privilegios fue la principal bandera para llegar al poder. ¿Qué pasa cuando los privilegios aparecen en el propio gobierno? Y ahora hay que reconocer que este gobierno, a pesar de la inflación, a pesar de los despidos, a pesar de estos escándalos, a pesar de su estilo, a pesar de que los comercios también bajan sus persianas, comercios de primera necesidad, que ya lo venimos editorializando varias veces, sigue contando con un piso de apoyo. Esto no es en términos de reacción de la sociedad diciembre de 2001. Más allá que uno podría decir hay condiciones para que estemos cerca. No, hay un porcentaje de la sociedad, de la ciudadanía, que ni siquiera se acercó a las urnas. Hay otro que es, si se quiere, el voto, no me sale el término, lo que sería el voto, no sé si cautivo es la palabra, no me sale ahora la palabra que quiero utilizar. El núcleo duro, eso era lo que quería decir, que optó, si se quiere, por el peronismo, más allá de los perfiles que adopte. Y después otras variantes, por supuesto, hacia la izquierda, partidos provinciales o partidos minoritarios. Y este gobierno tiene todavía un núcleo que, a pesar de todo, dice es el mejor presidente de la historia. Y no estoy exagerando con los adjetivos, lo pueden ver en redes. A pesar de todas estas incoherencias que venimos señalando, a pesar de ir contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, contra los científicos, contra los niños y adolescentes, contra las personas que eligen llevar adelante una vida diferente en cuanto a su sexualidad, que lleva a que decenas de miles pierdan su laburo, a que bajen las persianas hasta kioscos y panaderías, es decir, no estamos hablando de, siempre doy los mismos ejemplos, de joyería o de vestimenta de lujo. Y que además se le cayó hace rato el discurso de la transparencia, sigue contando con un núcleo